La carta llegó un martes. Era el tipo de día en el que se supone que no ocurre nada importante. Estaba sobre el escritorio del abogado, debajo de un pisapapeles de latón con forma de zorro. Un zorro de caza en pleno salto, congelado en una persecución perpetua. Y estaba sellada con cera del color de la sangre seca. El abogado, el señor Ashwell, no la abrió de inmediato. La dejó reposar. Había aprendido en 31 años, llevando los asuntos legales de las grandes familias del condado, que ciertas cartas era mejor abordarlas como uno se acerca a un fuego que se ha consumido hasta las brasas. Con paciencia, con respeto, y con la certeza de que lo que parece extinguido podría no estarlo. La mujer sentada frente a él no miraba la carta. Se miraba las manos, que estaban cruzadas en su regazo con una compostura tan deliberada que la compostura misma le dijo algo. Tenía quizás 30 años. Llevaba un vestido de lana gris, práctico y sencillo. El dobladillo aún tenía una leve sombra de barro del camino de afuera. Sus botas habían sido buenas en otro tiempo. Su pelo era oscuro y estaba recogido sin adornos. Dijo llamarse señorita Eleanor Voss, y no hizo ninguna reclamación, ninguna exigencia, ningún discurso preliminar. Simplemente había colocado un sobre más pequeño en su escritorio, junto al zorro, y había dicho, «Me dijeron que le trajera esto», y se sentó. El señor Ashwell cogió su abrecartas, observó al zorro, observó a la mujer y finalmente rompió el sello. El contenido requirió 2 lecturas. En la primera, su expresión se mantuvo profesionalmente neutra. La cuidadosa impasibilidad de un hombre entrenado para recibir golpes sin transmitirlos. En la segunda lectura, algo cambió tras sus ojos. No era alarma, exactamente, sino el particular reajuste de un hombre que de repente ha entendido que lo que creía un asunto cerrado estaba muy lejos de estarlo. Dejó los papeles sobre la mesa. Afuera, el viento se movía entre los olmos que bordeaban la calle principal de Ashford Crossing, y el sonido que hacían era como el pasar de muchas páginas. «Señorita Voss», dijo él, «¿cuánto tiempo lleva en el condado?» «3 meses», dijo ella, «desde San Miguel». «¿Y antes de eso?» Ella levantó la vista entonces, encontrando sus ojos por primera vez con una franqueza que no era ni agresiva ni sumisa, simplemente firme, como si tuviera mucha práctica en ser observada y juzgada. «Antes de eso», dijo, «estaba en otro lugar». No era una respuesta. Él entendió que no pretendía hacerlo. Volvió a mirar los papeles que tenía en la mano, la firma al pie del documento principal, y pensó, «Esto va a hacer mucho ruido». Pensó, «Hay gente en este condado a la que no le va a gustar nada». Y luego, porque era un hombre que había pasado 3 décadas viendo a las grandes familias del condado comportarse con esplendor y crueldad y un magnífico autoengaño, pensó, «Bien». A 7 millas del despacho del señor Ashwell, al final de un camino de carruajes cubierto por castaños de indias que no habían sido cuidados en varias temporadas, se alzaba Carraway Hall. Era una casa grande. Había sido una gran casa en su día, de la misma manera que ciertas cosas viejas conservan el recuerdo de su antigua grandeza. Como un abrigo que guarda el olor a humo mucho después del incendio. La piedra era buena, caliza de Yorkshire, de un dorado pálido en verano, y gris como una respiración contenida en noviembre, que era el mes en que estaban. Las ventanas del ala este llevaban 2 años cerradas con contraventanas, y el huerto, que una vez había abastecido a la casa con verduras y flores desde abril hasta octubre, había sido entregado a las malas hierbas y a una colonia de grajos que parecían haber llegado a un acuerdo privado con la tierra sobre una ocupación permanente. Dentro, en el estudio que daba al camino, un hombre estaba de pie junto a la ventana con una copa de brandy que aún no había tocado. Se llamaba Gerald Caro, tenía 44 años, y era el tipo de hombre que nunca, en su vida adulta, había sentido que el suelo se moviera bajo sus pies. Tenía una forma de ocupar las habitaciones, cualquier habitación, salones y salas de juntas y los despachos de hombres inferiores, que implicaba que las habitaciones lo habían estado esperando específicamente a él y estaban agradecidas por su llegada. Su abogado, Pettigrew, le había dicho una vez que era el hombre con la confianza más natural que jamás había representado. Gerald se lo había tomado como un cumplido. No había sido del todo esa la intención. Hasta esa mañana, el suelo no se había movido. Hasta esa mañana, había considerado todo el asunto, como consideraba la mayoría de los asuntos que llegaban en forma de correspondencia escrita, como una cuestión de paciencia y espera. Y en cuestiones de paciencia y espera, en Ashford Crossing, en noviembre de 1895, Gerald Caro siempre había sido la pieza más pesada de la habitación. Una finca como esa le había escrito su abogado por carta 2 meses antes, cuando los primeros rumores de la llegada de Eleanor Vance llegaron a sus oídos. Una finca como esa lo arruinará, señor, si intenta administrarla sin la dotación adecuada. Él se había reído entonces. Recordaba la risa, un sonido pleno y despectivo. La risa de un hombre que cree que el mundo está organizado de una manera que confirma su propia posición en el centro. Había respondido por escrito. «Déjelo, ya se arreglará. Siempre lo hace». Se refería a la finca, Caro Hall,
al húmedo ala este y al jardín descuidado, y a los inquilinos cuyas rentas había dejado acumularse en silencio porque la renegociación requería una energía que no había querido gastar. Se refería a la situación en general, es decir, la cuestión de la herencia de su difunto tío Reginald. Y la cuestión de quién tenía derecho a ella. Y la cuestión, que nunca había considerado realmente como una cuestión, sino como una formalidad irritante que debía resolverse eficientemente, de si alguien más podría tener un derecho previo. Se bebió el brandy ahora. No lo calentó como solía hacerlo. La carta del despacho de Ashwell había llegado a las 11. Ahora eran las 2:30. En esas 3 horas y media, Gerald Carrow había pasado del desprecio a la incredulidad y a una furia lenta y fría que se había sentado en su pecho. Como una piedra arrojada a aguas tranquilas, alterando todo bajo la superficie sin mostrar nada en el exterior. No lo mostraría. No era un hombre que mostrara las cosas. Su madre lo había criado con el principio de que la compostura era la única moneda verdadera de su clase, y había pasado 44 años gastándola con cuidado. La carta decía que una señorita Eleanor Voss había presentado documentación en el despacho del señor Ashwell relativa a la herencia del difunto Reginald Carrow. La documentación había sido revisada. Parecía ser legítima. Gerald dejó la copa en el alféizar de la ventana. Miró el camino. Esperó. Ella había llegado a Ashford Crossing el 1 de octubre en una diligencia de día de mercado que olía a lana mojada y cebollas. Llevaba un baúl y una bolsa de lona que mantenía a su lado en lugar de en el portaequipajes, de la misma manera que una persona mantiene cerca lo que no puede permitirse perder. Había alquilado una habitación en el Swan, que no era la mejor posada del pueblo ni la peor, que era exactamente lo que necesitaba. Un lugar lo suficientemente corriente como para hacerla a ella corriente. Había pagado 3 semanas por adelantado y pedido una habitación en la parte de atrás, lejos de la calle. Y la señora Fowler, que regentaba el Swan, la había mirado con la mirada franca y evaluadora de una mujer que había alquilado habitaciones a suficientes personas como para haber desarrollado una taxonomía bastante fiable de ellas. «Usted no es de aquí», dijo la señora Fowler. «No», asintió Eleanor, «pero tengo la intención de serlo». La señora Fowler pensó en esto con la minuciosidad de alguien que no llega a conclusiones apresuradas. «¿No está huyendo de algo?» «No», dijo Eleanor. Y luego, porque era verdad de la única manera que importaba, «estoy corriendo hacia algo». La habitación era pequeña, la cama estrecha, y la ventana daba al jardín trasero de la posada, que en octubre era una cosa derrotada. Tierra desnuda, unas pocas coles que se habían rendido, un abrevadero de piedra que recogía la lluvia y la contenía sin comentarios. Eleanor se sentó en el borde de la cama y miró el jardín durante un largo rato. Luego abrió la bolsa de lona y sacó una pequeña cartera de cuero, gastada y suave en las esquinas, y colocó su contenido sobre la manta a su lado, uno por uno. Como un cirujano coloca sus instrumentos antes de una operación, con la misma combinación de practicidad y reverencia. Documentos, cartas, una sola fotografía, descolorida hasta el color del té viejo, de un hombre y una mujer de pie frente a una casa grande, de piedra pálida, con castaños de indias visibles en el borde mismo del encuadre. No había mirado la fotografía por mucho tiempo. Había aprendido, en los 2 años desde que había comenzado a reunir estas cosas, que mirarla demasiado tiempo no servía para nada, excepto para recordarle todo lo que había perdido, y no podía permitírselo. Lo que sí podía permitirse, lo que había pasado 2 años preparándose para permitirse, era el trabajo. No era el dolor lo que había dejado a un lado. No creía que el dolor pudiera dejarse a un lado, no de verdad. Simplemente había llegado a un acuerdo con él. De la misma manera que llegas a un acuerdo con un acreedor cuando la deuda es real y los términos los pones tú. Pagos regulares y manejables en la oscuridad silenciosa de las noches de insomnio, mientras que durante las horas del día mantenía sus manos ocupadas y su mirada al frente. Había crecido escuchando que no era nada. No había sido algo dramático. No había habido villanos, no en el sentido de los cuentos de hadas, ni hombres riendo a carcajadas mientras se atusaban el bigote. Simplemente había habido un sistema, y dentro del sistema, ciertas personas. Y esas personas habían ejercido el poder disponible para ellas de la manera silenciosa y corriente en que se suele ejercer el poder, a través de papeles y silencio, y la lenta e implacable acumulación de pequeñas exclusiones. Había crecido entendiendo, lentamente y luego de golpe, que esa no era la verdad sobre ella, que se la habían hecho sentir como verdad mediante la cuidadosa aplicación de la certeza de otras personas, que era una historia que le habían entregado y que durante demasiados años simplemente había llevado consigo sin examinarla. El examen había comenzado con una carta. Le había llegado de un abogado de York, no de Ashwell, un hombre diferente ya retirado, que le había escrito para informarle que, al liquidar los asuntos de un cliente recientemente fallecido, se había encontrado con materiales que creía que ella tenía derecho a conocer. La cliente había sido la hermana mayor de su madre, una mujer que a Eleanor le habían dicho que no existía. Los materiales fueron una revelación. También fueron un comienzo.
Ahora estaba sentada en el despacho del señor Ashwell y observaba el rostro del abogado pasar por su cuidadosa secuencia de reacciones. Y pensaba en los grajos que había visto esa mañana levantarse de las chimeneas de Carraway Hall en una gran rueda oscura contra el cielo de peltre mientras pasaba por el camino hacia el pueblo. Se había detenido a observarlos. Lo había hecho también la primera vez. Simplemente se detuvo, incapaz de moverse por un momento, porque allí estaba, la casa de la fotografía, real y sólida, y rodeada de sus castaños descuidados, exactamente como la había imaginado, y completamente diferente de cualquier cosa que la imaginación pudiera haber producido. Se había quedado en el camino durante un largo rato. Uno de los grajos había aterrizado en el muro de piedra a pocos metros de ella, y la había observado con la inteligencia poco sentimental de su especie, su ojo negro como una gota de tinta suspendida sobre una página. Había pensado, «No te tengo miedo», se lo había dicho a la casa, no al pájaro. El pájaro, sospechaba, estaba de su lado. En ese momento le pareció un pensamiento tonto. Ahora estaba menos segura. «Señorita Voss», dijo el señor Ashwell, dejando los papeles con la cuidadosa deliberación de un hombre que gana tiempo. «Necesitaré contratar a un colega en York para que revise estos documentos. Entiende que este es un asunto de considerable complejidad». «Lo entiendo», dijo ella. «Lo he entendido durante 2 años». Algo en su voz, no amargura precisamente, sino una cualidad adyacente. La cualidad de una persona que ha llevado algo pesado durante una larga distancia y ya no finge que el peso no es nada, hizo que el abogado la mirara con más atención. Vio, bajo la lana gris y las botas prácticas, algo que no esperaba encontrar. No desesperación, no la frágil esperanza de una reclamante codiciosa. Lo que vio fue certeza. La certeza tranquila y asentada de una persona que sabe que tiene razón y simplemente ha estado esperando con una paciencia inagotable a que el mundo se ponga al día. «El documento principal», dijo él, «es el certificado de matrimonio». «Sí, y la documentación secundaria, las cartas, las cuentas, corroboran el certificado y sitúan a mi madre en Carrow Hall en la primavera y el verano de 1882, que es lo que los propios libros de contabilidad de la finca también mostrarán si los mira». Él la miró por encima de sus gafas. «Ha sido minuciosa». «He tenido que serlo», dijo ella simplemente. Afuera, los olmos se mecían con el viento. Un solo cuervo, lo había notado en el alféizar exterior cuando entró, estaba posado en la repisa y observaba a través del cristal con una expresión que, en un pájaro, pasaba por neutralidad judicial. Había estado allí cuando llegó. Decidió tomarlo como un presagio razonable. Esta es la parte de la historia donde sería fácil y erróneo decir que la maquinaria de la justicia se movió rápidamente. No lo hizo. La maquinaria de la justicia en la campiña inglesa a finales del otoño de 1895 se movía a la manera de toda maquinaria pesada, con una enorme fuerza final, pero lentamente, con una gran cantidad de calor y ruido antes de que algo realmente girara. Hubo cartas a York. Hubo contracartas del abogado de Gerald Carrow, el elegante y bien alimentado Pettigrew, que tenía los modales de un hombre acostumbrado a ganar en nombre de aquellos que podían pagar por ganar y que aún no entendía que este era un tipo de caso diferente. Hubo 2 exámenes formales de los documentos realizados por hombres que llegaron de las oficinas del condado con el aire de personas que realizan una tarea tediosa y necesaria, y se fueron con expresiones que sugerían que el tedio había sido más complicado de lo previsto. Hubo conversaciones en el pueblo, en el salón principal del Swan, en el mostrador de la mercería, en la oficina de correos, donde las opiniones de la jefa de correos sobre cada tema de importancia local eran tan regulares y fiables como la segunda recogida. Eleanor no las escuchó directamente, pero entendió que estaban sucediendo, de la misma manera que entiendes que el tiempo está cambiando por la calidad particular de la luz de la tarde antes de que aparezca ninguna nube. Llevaba ya 3 meses en el pueblo. Era conocida a la manera de los lugares pequeños, sin ser realmente conocida en absoluto. Compraba el pan en la panadería los jueves por la mañana. Caminaba por el sendero que pasaba por Carrow Hall 3 veces por semana a una hora diferente cada vez. Lo que se decía a sí misma que era simplemente un interés por el campo y que, sabía, era algo completamente distinto. Devolvía libros a la pequeña biblioteca de préstamos sobre la ferretería y los reemplazaba por otros, abriéndose paso por las estanterías con el enfoque sistemático de una persona para quien leer no es un ocio, sino una práctica. La señora Fowler había ido tomándole afecto de forma gradual, de la manera mesurada de una mujer que se reserva el juicio final hasta que ha observado a una persona en al menos 3 tipos diferentes de dificultades. En noviembre, la dificultad llegó. Gerald Carrow apareció en el Swan un miércoles por la tarde sin previo aviso, lo que en sí mismo era una declaración. Eleanor estaba en la pequeña sala de estar junto al salón principal leyendo cuando escuchó su voz en la entrada, fuerte, la particular sonoridad de un hombre que nunca ha necesitado moderar su volumen en los espacios de otras personas porque todos los espacios siempre habían sido, en cierto sentido, suyos. Ella no salió. Se quedó muy quieta, escuchando. Él preguntaba por ella, por su nombre. Oyó a la señora Fowler decir,
en un tono de magnífica indiferencia, que vería si la señorita Voss estaba disponible. Y luego hubo pasos, y luego la señora Fowler apareció en la puerta de la sala de estar con una expresión que lograba transmitir, sin una sola palabra, tanto advertencia como solidaridad. «Un señor Carrow», dijo la señora Fowler. «Dice que le gustaría hablar con usted». «Me imagino que sí», dijo Eleanor. Dejó su libro. Se alisó la falda. Inspiró por la nariz y expiró por la boca, de la manera que se había enseñado a sí misma a hacer en momentos en que todo en ella quería huir o luchar, porque ambos eran lujos que aún no había podido permitirse. «Por favor, dígale que saldré en un momento». Gerald Carrow era un hombre grande, ancho de hombros, con el pelo de un castaño plateado, más largo que la moda actual, y ojos del color del agua en invierno, gris azulado, planos, con un brillo de hielo sobre lo que hubiera debajo. Estaba de pie en el centro del salón en una postura que lograba ser a la vez casual y posesiva. La postura de un hombre que entra en las habitaciones e inmediatamente comienza a poseerlas sin esfuerzo ni intención visibles. Miró a Eleanor cuando apareció en la puerta, y ella observó cómo su rostro la procesaba con la velocidad clínica de un hombre acostumbrado a clasificar rápidamente las cosas como significativas o insignificantes. Pudo ver en la fracción de segundo de reajuste que ella no encajaba en la categoría que él había preparado. «Señorita Voss», dijo él. Su voz era serena. «Señor Caro». Ella no se sentó. Él tampoco. Se quedaron de pie en el centro del salón de la señora Fowler, entre las sillas de crin de caballo y el olor a humo de leña, y la particular cualidad suspendida de una habitación en la que algo importante está a punto de decirse, y ninguno de los dos recurrió a las cortesías. «Hablaré claro», dijo él. «Por favor, hágalo. Estos documentos que ha presentado». Hizo una pausa. Ella esperó. Era muy buena esperando. Tenía años de práctica. «Incluso si son lo que pretenden ser», dijo, y su tono situó «pretenden» en algún lugar entre un término legal y un desdén, lo cual está muy lejos de ser establecido. Debe entender que lo que está intentando no es simplemente un asunto legal. Está haciendo una reclamación contra un hombre que ha estado en este condado durante 200 años. Contra una casa, contra un legado que, piense lo que piense de él, representa algo. No había terminado. Ella le dejó terminar. «No sé quién la ha incitado a esto», dijo. Y su voz bajó entonces a algo más silencioso, algo que quizás él creía más peligroso. Pero le animaría seriamente a considerar si esta es una batalla que está equipada para ganar. Una finca como esa la destrozará. No lo digo como una amenaza, lo digo como un consejo práctico. Hizo una pausa y algo en sus ojos, un destello de lo que en otro hombre podría haber sido incertidumbre, sugirió que había esperado una respuesta diferente de ella a estas alturas del discurso. Una retirada, quizás, una concesión de algún tipo. La pequeña genuflexión verbal con la que se esperaba que la gente de su aparente posición reconociera el peso de la gente de la suya. Eleanor lo miró por un momento, luego dos. El grajo que había visto en el alféizar de la ventana del abogado, o su primo, o uno de los muchos grajos que había visto sobrevolar Caro Hall, estaba posado en el muro del jardín fuera de la ventana del salón. Lo había notado cuando entró. Lo notó ahora. «Señor Caro», dijo ella. «Mi madre creció en esa casa. La echaron de allí cuando tenía 17 años, después de un matrimonio que su tío reconoció por escrito y que luego decidió olvidar cuando se volvió inconveniente. Pasó el resto de su vida, 29 años, escuchando que no tenía derecho a nada, ni a la casa, ni al nombre, ni a la verdad de lo que le había sucedido». Hizo una pausa. Sus manos a los costados estaban completamente quietas. «No estoy intentando», dijo. «Estoy aquí». Él se fue sin decir una palabra más. Esto fue, pensó Eleanor, quizás lo más honesto que había hecho desde su llegada, porque le dijo exactamente lo que necesitaba saber. La señora Fowler, que había encontrado una necesidad urgente de organizar algunos artículos en la puerta de la cocina, y por lo tanto se había posicionado para escuchar todo el intercambio, se materializó tan pronto como la puerta principal se cerró. Miró a Eleanor con la expresión de una mujer que acaba de presenciar algo que tiene la intención de recordar durante algún tiempo. «Siéntese», dijo. «Haré té». Al final, hizo té y un huevo, y se sentó frente a Eleanor y la observó comer con la cuidadosa atención de alguien que realiza una reevaluación exhaustiva. «Le causará problemas», dijo la señora Fowler. «Sí», asintió Eleanor. «¿Tiene miedo?» Eleanor lo consideró honestamente, como había aprendido a considerar las cosas, sin el cómodo atajo de la respuesta que quería dar. «Tengo miedo», dijo, «de fracasar». «No le tengo miedo a él». La señora Fowler giró su taza en el platillo, un gesto pequeño y deliberado. «¿Cómo era ella?», preguntó. «Su madre». Y Eleanor, que no había hablado de su madre con nadie en Ashford Crossing, que había mantenido ese dolor tan privado y cuidadosamente guardado como todo lo demás, sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Obstinada», dijo después de un momento. «Obstinada y divertida, y cantaba cuando cocinaba, incluso cuando no había mucho por lo que valiera la pena cantar». La señora Fowler asintió lentamente, como si esa fuera exactamente la información correcta. «Bueno, entonces», dijo,
Supongo que con eso es suficiente. Si estás viendo cómo se desarrolla esta historia y te encuentras conteniendo la respiración en la cocina de la señora Fowler, entonces ya sabes lo que significa esperar a que algo se convierta en lo que siempre debió ser. No te vayas. Hay más por venir. Y vale la pena quedarse. La resolución formal llegó en enero, durante una ola de frío que había congelado los charcos de la calle principal, convirtiéndolos en hierro, y hacía que el aliento de los caballos se elevara en columnas como pequeñas señales urgentes. La carta llegó primero al despacho del señor Ashwell, y Ashwell envió un recado a Eleanor al Swan, y Eleanor caminó a lo largo de la calle principal a través del frío con sus botas, que una vez fueron buenas, y su abrigo de lana gris, y se sentó en la silla frente al pisapapeles con forma de zorro, y escuchó. Los documentos eran legítimos. El certificado de matrimonio había sido verificado con los registros de 2 archivos diferentes. La correspondencia que corroboraba el matrimonio había sido autenticada. La reclamación era válida. Ella era, como afirmaba la documentación con la magnífica sequedad del lenguaje legal, la heredera legítima de la herencia del difunto Reginald Carow. Carraway Hall, sus terrenos, sus arrendamientos y la suma nada despreciable que quedaba en las cuentas de la finca, que se había mantenido en depósito a la espera de la resolución de exactamente este tipo de cuestión. Una cuestión que Reginald Carow, Eleanor entendía ahora, había anticipado en parte. Había dejado rastros, pensó ella, de la manera en que ciertas personas dejan rastros, no porque sean descuidadas, sino porque en el fondo, debajo de las decisiones que exige la conveniencia, no pueden obligarse a hacer que algo desaparezca por completo. Al final, no había podido hacer desaparecer por completo a su madre. Solo la había hecho invisible, y la invisibilidad, como Elena había pasado 2 años demostrando, no es lo mismo que la ausencia. No lloró. Había pensado que podría hacerlo. Había esperado a medias alguna liberación dramática, el relajamiento de algo que había mantenido apretado durante 2 años, o 29, dependiendo de cómo se contara. Lo que sintió en cambio fue muy silencioso. La cualidad de silencio que llega después de un largo viaje, cuando has dejado una bolsa pesada y tu cuerpo aún no ha entendido que ya no necesita compensar el peso. Se quedó sentada en el despacho del señor Ashwell durante un tiempo después de que él terminara de hablar, y el abogado, que era un hombre perceptivo, no dijo nada y la dejó sentarse. Pettigrew ya había sido notificado. Habría, dijo Ashwell con cuidado, la posibilidad de una impugnación formal. Siempre existe esa posibilidad, dijo Elena. Sí, asintió él. Pero, señorita Voss, en mi evaluación profesional de la documentación, y llevo haciendo esto 31 años, no creo que tenga éxito. Ella asintió. Se levantó. Se puso el abrigo. En la puerta, se detuvo y se volvió. Y había algo en la economía de su movimiento. Una cualidad de haber llegado por fin a alguna parte, que hizo pensar al señor Ashwell en una nota que se resuelve. Algo que había estado suspendido durante mucho tiempo cayendo en su lugar correcto. Señor Ashwell, dijo ella, gracias. Es solo mi función, dijo él. Ella sonrió ante eso. Fue una sonrisa plena, sin reservas ni defensas, y le cambió la cara por completo, y al abogado se le ocurrió que era la primera vez que la veía. Sí, dijo ella, pero lo hizo bien. Gerald Carow sí presentó una impugnación formal. Duró 4 meses y no produjo nada, excepto una imagen cada vez más detallada de cuán exhaustiva había sido la documentación de Eleanor, y un retrato igualmente detallado de cuán a fondo Reginald Carow había entendido lo que estaba haciendo en 1882, y había elegido hacerlo de todos modos, y luego había elegido mantener la conveniente ficción de que nunca había ocurrido. Pettigrew, el elegante y bien alimentado Pettigrew, se volvió gradualmente menos elegante durante esos 4 meses, como les ocurre a los hombres cuando el terreno resulta menos sólido de lo que se les había presentado. La impugnación fue desestimada en abril, en un día en que el primer calor del año finalmente había irrumpido, y los castaños de Indias a lo largo del camino de Carraway Hall estaban sacando sus primeros brotes pegajosos, extendiéndose hacia un cielo que por fin había recordado cómo ser azul. Eleanor no había estado presente en la desestimación. Había estado en Carraway Hall. Se había mudado con plena autoridad legal, acompañada por Ashwell y una orden escrita, a mediados de marzo. Y en las semanas siguientes había pasado sus mañanas recorriendo la casa, habitación por habitación, con un cuaderno, catalogando lo que necesitaba atención y en qué orden. Y sus tardes en el huerto, y sus noches en la larga mesa del comedor con las cuentas de la finca extendidas ante ella y la lámpara ardiendo a fuego lento. Las contraventanas del ala este se quitaron al tercer día, no porque fuera lo más urgente, no lo era, sino porque una habitación cerrada es una especie de mentira, una historia que una casa cuenta sobre su propia disminución, y Eleanor había oído suficientes historias de ese tipo. El muro exterior del huerto se limpió de hiedra una semana después. Los grajos se quedaron. Había decidido desde el principio considerarlos un buen presagio. No era, en general, una mujer supersticiosa, pero había sido observada por grajos desde octubre, y la gratitud parecía la respuesta apropiada.
La primera persona que contrató fue Agnes Thresh, que había sido cocinera en Carroll Hall bajo la antigua administración y había sido despedida cuando el mandato de Gerald contrajo las ambiciones de la finca para que coincidieran con sus finanzas ajustadas. Agnes llegó un miércoles con su propia bolsa de lona. Examinó la cocina con el ojo crítico de alguien que regresa a una casa que no ha sido cuidada adecuadamente. Dijo: «La estufa necesitará una limpieza», y se puso a trabajar sin más ceremonias. Tenía 53 años, era directa y poseía esa particular cualidad de competencia franca que Eleanor había llegado a creer que era lo más valioso en cualquier habitación. En una semana, habían desarrollado la cómoda y poco ceremoniosa asociación de dos personas que ni requieren ni ofrecen sentimentalismo, y que ambas entienden que un terreno descuidado es un desperdicio de un terreno perfectamente bueno. La segunda persona que contrató fue un joven de 19 años llamado Tom Asher, el hijo menor de uno de los arrendatarios de la finca, que tenía un instinto notable para la tierra y una capacidad igualmente notable para el trabajo silencioso y concentrado. Para mayo, el huerto había sido cavado y plantado. Para junio, las primeras lechugas habían salido, y el ruibarbo que había sobrevivido a los años de abandono por su cuenta estaba sacando sus grandes banderas rojo-verdes con el aire de algo que ha estado esperando mucho tiempo, y ahora está aprovechando al máximo la oportunidad. Un cuervo había empezado a posarse en el alféizar de la cocina por las mañanas mientras Agnes trabajaba. Agnes lo había llamado Herald, lo cual todos en la casa estuvieron de acuerdo en que era la decisión correcta. Herald el cuervo observó el progreso del huerto durante el verano con una expresión de cautelosa aprobación y ocasionalmente hacía breves comentarios que Tom interpretaba como críticas a sus distancias de siembra. Agnes interpretaba como sugerencias de recetas y Eleanor interpretaba como un editorial general sobre el estado del mundo. Probablemente tenía razón. El verano fue bueno, cálido sin la crueldad que puede llevar el exceso de calor. La luz larga y dorada por las tardes, los campos alrededor de la casa dorados, verdes y ámbar a su vez. Eleanor recorrió los límites de la finca 2 veces con el padre de Tom como guía y escuchó más de lo que habló. Se sentó con los inquilinos a los que Gerald había dejado acumular deudas y renegoció esas cuentas en términos justos, lo que significaba diferentes de lo que cualquiera de ellos había esperado. La finca no era rica, todavía no, pero era solvente y cada vez más. Y tenía, como Eleanor anotó en las cuentas, una tarde de septiembre con una satisfacción que no representó para beneficio de nadie porque no había nadie para quien representarla. Más que eso, tenía dirección. En noviembre, en el aniversario de su primer encuentro con el señor Ashwell, Eleanor se paró en la ventana del estudio que había sido de Gerald, el que daba al camino, y observó los castaños de Indias al atardecer. Ahora habían sido cuidados, no domesticados, nada tan presuntuoso, sino atendidos, que era algo completamente diferente. El camino estaba despejado. La piedra de la casa detrás de ella era del dorado pálido que adquiría cuando la luz del sur la golpeaba a esa hora, y el huerto de abajo estaba preparado para el invierno, cubierto y silencioso y guardando bajo su tierra oscura todas las cosas que saldrían en primavera. Había encontrado en el libro de contabilidad más antiguo de la finca una anotación de puño y letra de Reginald Carrow del verano de 1882. Verbos, limpieza, pagado. Y debajo, con tinta diferente, añadido más tarde, buen trabajo. Había presionado su pulgar contra las palabras y lo había mantenido allí durante un largo rato a la luz de la lámpara. Había pensado, él recordaba. Había pensado, él supo al final lo que había hecho y lo que costó. No estaba segura de si eso era un consuelo o algo más difícil de nombrar, algo que vivía en el mismo país que el consuelo, pero no era exactamente eso. Había cerrado el libro de contabilidad con cuidado y lo había devuelto a su lugar. Fuera de la ventana del estudio, en la temprana oscuridad de una tarde de noviembre, los grajos regresaban a sus nidos en los castaños. Podía oírlos, muchísimos de ellos ahora, sus voces llegando a través de los campos y el camino y toda la fría distancia entre aquí y el pueblo, donde había llegado con una bolsa de lona y una cartera de documentos y 3 meses de alquiler pagados por adelantado. El sonido que hacían era áspero y seguro y lleno de una vida que no requería nada de nadie para justificarse. Simplemente era y seguía siendo. Y eso, pensó Eleanor, apoyando la mano plana contra el cristal frío y sintiendo a través de él el calor de la habitación detrás de ella, el fuego en la chimenea, la lámpara en el escritorio, la voz de Agnes desde la cocina de abajo, todo el peso vivo y ocupado de una casa que había sido devuelta a sí misma. Eso era quizás lo que su madre había estado buscando todo el tiempo. No la riqueza, no el nombre en la escritura, no la vindicación que la ley finalmente, lentamente, había reconocido. Algo más simple y más difícil de medir. El derecho a quedarse. El derecho a llamar a algo hogar y que fuera verdad. Se apartó de la ventana. El libro de contabilidad estaba abierto en el escritorio junto a la lámpara y la taza de té que Agnes había traído sin que se lo pidieran. Se sentó, cogió su pluma,
Mañana había cuentas que cuadrar y la cerca de un inquilino que inspeccionar y una carta que enviar a Ashwell sobre el tejado del ala este, que estaba en buen estado pero necesitaba vigilancia. Y todo era suyo. No como herencia, no como reclamación, no como el resultado de un proceso legal concluido en un tribunal de abril mientras ella estaba en el huerto viendo salir las primeras lechugas, sino como trabajo. Elegido, continuo. Trabajo diario. Escribió la fecha en la parte superior de la página. Afuera, los grajos se acomodaron en los castaños con la finalidad de algo que ha llegado por fin al lugar correcto. Sus voces se apagaron una a una en la oscuridad, y la última luz abandonó la piedra, y las ventanas de la casa brillaron ámbar contra la noche, y el condado yacía en silencio a su alrededor. Y si alguien le hubiera preguntado a Gerald Carrow, que para entonces estaba en Harrogate, en circunstancias reducidas que le sentaban bastante peor de lo que pretendía, si una finca como esa la había destrozado, la respuesta honesta, que no daría, era esta. No lo había hecho. Se había convertido en ella. Y ella, de la manera silenciosa que más importa, se había convertido en la finca. Hay quienes en Ashford Crossing te dirán, incluso ahora, que todo el asunto fue irregular, que sentó un precedente preocupante, que cosas de este tipo, viejos arreglos, viejos secretos, los acuerdos privados de las grandes familias con historias inconvenientes, era mejor dejarlos donde habían sido colocados. Es decir, enterrados bajo el peso acumulado de años y silencio y el entendimiento general de que el mundo está organizado como está por razones. Y esas razones, aunque quizás no siempre estrictamente justas, son al menos fiables. Estas personas no son villanos. Simplemente son personas que se han beneficiado de la organización de las cosas y han llegado, con el tiempo, a experimentar esa organización como algo natural. Eleanor Vance no tenía ninguna disputa particular con ellos. Nunca le había interesado convencer a nadie de nada. La convicción no era lo que buscaba. Lo que buscaba era algo más silencioso y duradero. El hecho, simplemente erguido en el paisaje, innegable e inconveniente, de lo que era verdad. Carroway Hall era suyo. Los libros de contabilidad lo demostraban. El registro lo demostraba. La ley, después de sus 4 meses de deliberación y sus cartas de abogados y su cuidadosa ponderación de documentos, lo demostraba. Lo que Reginald Carrow había hecho con Catherine Vance en la primavera de 1882, casarse con ella en una pequeña iglesia en un pueblo a 12 millas al este, con 2 testigos cuyos nombres estaban en el registro y que desde entonces habían muerto, pero que ambos antes de morir habían dejado testimonios, había sucedido. Había sucedido de la manera en que suceden todas las cosas reales, completamente y sin pedir permiso a nadie y sin importar si era conveniente. Catherine Boss tenía 17 años y había sido llevada a Carroway Hall como sobrina del ama de llaves, y Reginald tenía 40 y acababa de heredar la finca, y lo que había pasado entre ellos no era del todo un asunto de dominio público, pero el matrimonio sí lo era. Y el matrimonio, una vez que Catherine se volvió inconveniente, una vez que la familia aplicó su presión silenciosa, sostenida y devastadora, y Reginald eligió la línea de menor resistencia como la elegiría una y otra vez a lo largo de su vida, había sido enterrado de la manera en que se entierran las cosas inconvenientes. No destruido, porque incluso la particular cobardía de Reginald tenía sus límites, sino tapado, silenciado, dejado a un lado. Catherine había sido enviada con su hermana a Leeds con una suma de dinero y el claro entendimiento de que no debía decir nada, no reclamar nada y no esperar nada más. Había cumplido 2 de esas 3 condiciones. No había dicho nada durante 29 años a nadie fuera de su hogar inmediato. No había reclamado nada, pero no había esperado nada. Había guardado el certificado, había guardado las cartas. Se las había dado al final a su hija, que tenía 11 años en ese momento y aún no sabía lo que eran, con instrucciones de mantener la cartera de cuero cerrada y nunca dejar que nadie se la quitara. Eleanor tenía 28 años cuando finalmente entendió lo que llevaba. La comprensión había llegado de la manera en que suelen llegar las grandes comprensiones, no como una sola revelación, sino como una lenta claridad creciente. Cada nueva pieza de información iluminando las piezas que habían venido antes hasta que la imagen completa, que había estado allí todo el tiempo, se volvió finalmente imposible de ignorar. El abogado retirado de York había sido el primero, luego el registro de bautismo que había encontrado en un archivo de la iglesia en Leeds, luego las propias cuentas publicadas de la finca para 1882, que había obtenido con considerable dificultad a través de 3 solicitudes separadas de una oficina de registros del condado, y que confirmaban lo que ya sospechaba, que Catherine Boss había estado en Carrow Hall y había sido pagada y había estado presente. Y luego, de repente, en septiembre de ese año, ausente sin explicación y sin ningún registro de su partida, como si simplemente hubiera dejado de existir, como si alguien hubiera trazado una línea y dicho, aquí es donde ella termina. Eleanor había mirado esa línea de septiembre durante mucho tiempo. Había pensado. Creyeron que podían hacerla terminar ahí. Había pensado que estaban equivocados. Había tomado el tren de regreso a Leeds
y se había sentado en el pequeño piso sobre la tienda de telas donde había crecido, en la silla donde su madre se había sentado, y había tomado la decisión de que contaría esta historia. No con palabras, todavía no, sino con documentos y paciencia y el peso acumulado e irrefutable de lo que realmente había ocurrido a cualquiera que tuviera la autoridad para escucharlo. Le había llevado 2 años. No diría que había sido fácil. No diría que había sido nada excepto necesario. Lo que pasaba con Caro Hall, que Eleanor no le dijo a nadie durante los primeros meses, que apenas se dijo a sí misma, era que lo amaba. Esto la sorprendió. Había esperado sentir algo más complicado, una satisfacción teñida de dolor, quizás, o una sensación de posesión legítima que llevara dentro la sombra de todos los años que le había sido negada. No había esperado simplemente amar el lugar con la franqueza, sin complicaciones de una persona que, después de un viaje muy largo, ha llegado a casa. La casa tenía un carácter que no había anticipado. Había pensado en ella durante 2 años, principalmente como un objeto legal, algo que recuperar, un pedazo del mundo que se le debía a su madre, y a través de su madre, a ella. No había pensado en ella como un lugar que tuviera su propia atmósfera y sus propias opiniones, sus propios estados de ánimo que cambiaban con el tiempo y el ángulo de la luz. Por las mañanas, cuando el sol entraba por las ventanas del este que había desatrancado en su tercer día, el salón principal se llenaba de un oro pálido y particular que no había visto en ningún otro lugar. Una cualidad de luz que parecía pertenecer específicamente a esta piedra, a esta orientación, a esta latitud en noviembre, y en enero, y en abril, cuando los castaños comenzaban su lento regreso. Se había sentado en esa luz varias mañanas. Simplemente se sentó en ella de la manera en que te sientas en algo que no has tenido antes, y aún no estás seguro de que te permitirán conservar. Ahora siempre estaba segura. La posesión se había establecido, pero sentarse en la luz seguía siendo necesario, como ciertas cosas lo son, incluso después de que su necesidad se haya resuelto racionalmente. Agnes se había dado cuenta, de la manera en que Agnes se daba cuenta de la mayoría de las cosas, que era sin fanfarria y sin comentarios, a menos que se requiriera específicamente un comentario. «Normalmente no te levantas tan temprano», dijo Agnes una mañana, encontrando a Eleanor en la mesa de la cocina con una taza de té a las 6:30. «No», asintió Eleanor. «¿Pasa algo?» «No». Agnes se preparó su propio té con la eficiencia de una mujer que ha preparado aproximadamente 40,000 tazas, y no le queda curiosidad por el proceso, y se sentó al otro lado de la mesa. Fuera de la ventana de la cocina, Gerald el Cuervo estaba en el alféizar llevando a cabo lo que parecía ser una objeción de principios a la temperatura. «Es una buena casa», dijo Agnes después de un rato. Siempre fue una buena casa, solo necesitaba que la cuidaran. Eleanor la miró. «¿Eras feliz aquí antes?» Agnes lo consideró de la manera cuidadosa y sin prisas en que consideraba la mayoría de las cosas. «Feliz no es exactamente la palabra. Útil. Me sentía útil». Giró su taza. «Es algo diferente, pero es algo real». Eleanor pensó en esto durante el resto del día, en los intervalos entre las cuentas y la carta al abogado de York sobre la transferencia del ala este y la conversación con el padre de Tom sobre el drenaje en el campo oeste. Pensó en la utilidad como una forma de felicidad, no su prima menor, no un consuelo por la otra cosa, sino su propia cosa real, con sus propios cimientos. Pensó, mi madre fue útil aquí y nadie lo reconoció como suficiente, y esa fue una de las formas en que la hicieron pequeña. Pensó, no será así ahora. Y no lo fue. El ruibarbo que Tom había cuidado durante el verano llegó ese otoño en cantidades suficientes para abastecer a la casa, para enviar conservas a varios de los inquilinos y para producir, a lo largo de octubre, 7 pasteles de ruibarbo del tipo que Agnes hacía sin receta, sin medidas, sin ningún método reconocido, que se habían convertido, en la contabilidad privada de la casa, en una de las pequeñas excelencias fiables de la vida en Caro Hall. Gerald el Cuervo recibió una porción. Esto fue obra de Agnes y no ofreció ninguna defensa al respecto. El Cuervo aceptó este acuerdo sin gratitud ni sorpresa, lo que Agnes dijo que era la respuesta adecuada, y Eleanor se inclinó a estar de acuerdo. Para noviembre, había otras 3 personas empleadas en la casa. Una mujer que subía del pueblo los martes y viernes para la limpieza a fondo, un chico de 14 años que ayudaba a Tom Asher en el jardín y que mostraba, según Tom, los primeros signos de alguien que entendía la tierra como algunas personas entienden la música. No teóricamente, sino en el cuerpo, desde la base, y un hombre de 57 años retirado del trabajo en la finca que había hecho, para la administración anterior, que había aparecido en la puerta de la cocina una mañana de septiembre y había ofrecido sus servicios por un salario que sugería que no estaba motivado principalmente por el dinero. Su nombre era Halford. Conocía la tierra como solo la gente que la ha trabajado durante 30 años puede conocerla, íntimamente, impersonalmente, con el amor que proviene del uso. Él y Eleanor se habían entendido, pensó ella, a los 15 minutos de su primera conversación. Lo había contratado en el acto. Agnes había hecho té. Al final de ese primer año, la finca no se había transformado.
Eleanor no creía en las transformaciones, que asociaba con el tipo de historias que reemplazan la verdad lenta y difícil de cómo cambian realmente las cosas con una repentina más satisfactoria y deshonesta. Lo que la finca era, al final de ese primer año, era diferente de la manera en que las cosas vivas se vuelven diferentes, de forma incremental, continua, en la acumulación diaria de pequeñas decisiones y pequeñas reparaciones y pequeños actos de atención. El ala este estaba abierta, con calefacción y en uso. El huerto producía. Las deudas de los inquilinos se liquidaron en términos justos, y los dos agricultores, que habían estado a punto de irse, habían decidido, después de esas conversaciones, quedarse. Las cuentas no eran cómodas, pero eran honestas, lo que Eleanor había decidido que era más importante que cómodo, al menos por ahora. Y la casa misma, la piedra, la luz, los grajos en los castaños, las mañanas en que las ventanas del este se llenaban de oro pálido, y toda la casa olía a humo de leña y al pan de Agnes, se había convertido, sin que ella lo decidiera del todo, en el punto fijo de su vida. El lugar al que regresaba, el lugar que la sostenía. Escribió en el libro de contabilidad de la finca, el último día de ese 1 noviembre, la misma anotación que había encontrado de puño y letra de Reginald Carew para el verano de 1882. Buen trabajo. No lo escribió sobre nada específico, lo escribió sobre todo. Lo escribió sobre su madre, que tenía 17 años y fue enviada lejos, y que había pasado 29 años en habitaciones que no eran suyas, llevando una cartera de documentos que sí lo eran. Lo escribió, finalmente, sobre sí misma. Afuera, los castaños de India se erguían en la temprana oscuridad de noviembre, y los grajos estaban en ellos, y las luces de la casa ardían cálidas contra el frío, y todo lo que crece cuando ya no está solo seguía creciendo. El cuervo, por su parte, se quedó. Durante ese primer invierno y la primavera que siguió, y el verano después de eso, Gerald ocupó el alféizar de la ventana de la cocina con la permanencia de un elemento de la arquitectura, en lugar de un visitante, y nadie, al final, intentó disuadirlo. Algunas cosas, Eleanor había llegado a creer, simplemente saben a dónde pertenecen. El truco, que la mayoría de la gente nunca logra, es dejarlas quedarse allí.